Hola, un saludo cordial. Mi nombre es Wilson Darío Rojas. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Abierta a Distancia UNAD. Me corresponde en el día de hoy la materia Antropología Cultural. Soy del grupo número 12 y esta es la respuesta a la actividad de la fase 2. En la fase 2 tenemos que dar respuesta a 3 preguntas. La primera, a partir de la lectura, explique el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que puede seguir a un contacto interétnico. Para contextualizar esta pregunta, debo resaltar unos conceptos que para mí son importantes, como el concepto de antropología. Estudia a los seres humanos desde una perspectiva biológica, social y humanística, y en este cuadro sinóptico doy una breve muestra de lo que el concepto de antropología abarca. A la antropología abarca la parte física y ella estudia la evolución biológica, la adaptación fisiológica, y la parte social o cultural estudia cómo evoluciona lengua, cultura y costumbres. Para responder la siguiente pregunta, debo dar el concepto de cultura. Lo que encontré allí es que son tradiciones y costumbres transmitidas a través del aprendizaje que forman y guían creencias como los comportamientos de las personas que son expuestas a ellas. Vemos que la cultura es la parte intrínseca del ser humano, ¿no? En forma de su grupo o la parte individual. Y es la forma de transmitir conocimientos en que el ser humano se basa su evolución. Aquí aparece un concepto un poco más extenso de lo que es cultura, que son los sistemas de comportamiento y pensamientos humanos obedecen a leyes naturales y por lo tanto pueden estudiarse de manera científica en la totalidad compleja que incluye conocimiento, creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualquier otra capacidad o ámbitos adquiridos por los miembros de la sociedad. Como ya había dicho, el ser humano como grupo o individuo va transmitiendo sus conocimientos y esos conocimientos se van transformando pues en sus creencias, digamos que en deidades o otras cosas, el arte o sus formas de reconocer la moral. Y también pues esto es lo que corresponde a lo que piensa el ser humano que es pues su cultura. Y para enfocarnos pues más de otro concepto un poco más allá, es como lo enfoca en los antropólogos. La cultura es tanto como pública como individual. Los antropólogos no solo se interesan por el comportamiento público y colectivo, sino también en lo que piensan los individuos. Entonces eso es lo que enfoca la antropología y es lo que se marca en el texto que nosotros pues leímos o que se nos dio para que hiciéramos este estudio o respondiéramos estas preguntas. Y ahí sí nos enfocamos en lo que corresponde la aculturación, que es un mecanismo del cambio cultural, es el intercambio de características culturales cuando los grupos tienen contacto continuo de primera mano. Con la aculturación, partes de la cultura cambian, pero los grupos permanecen distintos. Entonces, pues lo que lo comprendo es que pues vamos avanzando en diferentes grupos, en diferentes clanes, en diferentes grupos y que nunca hemos estado totalmente aislados. Entonces, para sobrevivir como especie, pues tenemos una mezcla, una entremezcla. Y eso es lo que hace que pues la cultura que tiene un grupo y la otra, pues al mezclarse, pues haya un intercambio y haya un cambio en cierta medida de la cultura. Un concepto un poquito pues más amplio dice que la culturación, las culturas pueden intercambiar y mezclar alimentos, recetas, música, bailes, vestiduras, herramientas, tecnologías e idiomas. Se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura. Los individuos se adaptan, es decir, se aculturan, incorporan elementos de la otra cultura. Esto es un proceso adaptativo para mejorar ciertas características. Cuando se comparte con diferentes grupos étnicos o diferentes grupos, individuos, pues de cierta medida pues vamos a cambiar la cultura que hay en ese lugar, en ese territorio. Y ya enfocándonos a lo que dice la pregunta con respecto a la parte final, ¿qué puede seguir el contacto interétnico? Pues sencillamente un cambio, una adaptación que puede ser beneficiosa en cierta medida o a una cultura o desaparecer en cierta medida a otra cultura. Entonces es lo que pasa cuando dos culturas pues hacen contacto y esto como lo explicamos se llama aculturación. Tenemos la segunda pregunta con respecto a esta actividad. Explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Dentro de este concepto lo enfoqué o lo vi en la lectura como lo que se llama una difusión forzada.
Es todo tipo de fenómeno de interacción de contactos de las culturas. Es un proceso social de encuentro de dos culturas en términos desiguales, pero una de ellas puede llamarse dominante y la otra dominada, y por lo tanto la acción cultural invasora se impone a la fuerza o con la violencia. Esto ocurre dentro de otro concepto y se marca dentro de otro concepto que se llama etnocentrismo. Es la tendencia a considerar nuestra cultura propia como una cultura superior y a utilizar los estándares y valores propios para juzgar a los extranjeros. Ese es el etnocentrismo, que es intrínseco del ser humano, y eso es un proceso donde el ser humano pues piensa que sus conocimientos y toda la cultura que él tiene es la mejor y somos tendientes a hacer ello. Pero pues en cierta medida la desigualdad nos hace que cuando estemos en contacto con otra cultura, esta tiende a hacer un cambio en la otra cultura de una forma forzada. Un ejemplo a grandes rasgos es la conquista española cuando llegó a este territorio americano y hizo que pues, su cultura prevaleciera sobre la cultura de los pueblos indígenas que habitaban este territorio. Como tercera y última pregunta, tenemos que, según el contenido de la lectura, de buscar en Internet un caso que dé cuenta de un proceso de culturación en el contexto colombiano y argumentar cómo implica riesgos para la supervivencia de una cultura. En este contexto vemos diferentes formas o enfoques. Yo lo enfoco a la parte de los indígenas que existían en Colombia, los muiscas, que también se les llamó chichas, la cultura de los indígenas caribes y los arhuat, y son diferentes enfoques. La cultura de ellos se ha ido perdiendo desde la colonización hasta la fecha, y ellos se han visto diezmados en su población y en la forma de abarcar todo el contexto cultural que ellos tienen, sus creencias, su comida, su territorio. Y pues desde la conquista se han visto en gran medida diezmados. También la entremezcla, esa parte del mesticismo, los ha llevado a que sus lenguas, las lenguas que en el inicio habían en Colombia, tiendan a desaparecer, y por eso es que el gobierno, el Ministerio de Cultura y diferentes sociedades no escatiman esfuerzos para hacer prevalecer esa parte de la cultura étnica que había en Colombia, para que estos pueblos no desaparezcan y que sus conocimientos sigan prevaleciendo a través del tiempo. Y por el fenómeno que se sienten un poco subyugados y piensan que su cultura es una cultura menor, pues ellos tienden a rechazar la cultura que tienen ellos mismos y su raza, y pues a la larga eso termina por que en gran medida ellos tiendan a desaparecer. Muchas gracias a las personas que vieron este video. Solo queda decirles que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.